Buenos días, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el análisis jurídico de la ley número 32331. Nosotros pertenecemos al curso de taller de liderazgo 2. Los integrantes del grupo son Brian Spilco, Diego Herrera, Joao Santos y Ángel Paredes quienes hablan. Nuestro profesor es el profesor Rodrigo Velarde Álvarez. Esta exposición pertenece a nuestro trabajo final. Para empezar, vamos a contextualizar la ley 32331. Esta norma establece que las personas deben usar los baños públicos según el sexo que figura en su documento nacional de identidad. Esto ha generado una fuerte crítica porque excluye a las personas trans que no han podido cambiar su nombre en el DNI. En la práctica se percibe como una forma de discriminación legalizada, ya que limita el acceso a espacios públicos de acuerdo con la identidad de género de las personas. Esta situación ha encendido el debate sobre los derechos, inclusión y la necesidad de adaptar nuestras leyes a una realidad social diversa. Esta ley se ha podido ejemplificar dado que ha habido un contexto puntual en los baños públicos del aeropuerto Jorge Chávez. Este contexto ha pasado debido a que la interpretación de la denominación de los baños públicos menciona que ingrese la persona con la identidad que se considere en el letrero. Gracias. Ok, ahora pasamos al diagnóstico y la problemática que genera esta ley en el contexto peruano. En primer lugar, debemos reconocer que en el Perú existe un alto nivel de discriminación contra las personas trans. Esto no solo se trata de casos aislados, estamos hablando de una realidad documentada por diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como la Amnistía Internacional, el PRONSEX y la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones coinciden en que las personas trans enfrentan violencia física y verbal, rechazo familiar, dificultades para acceder a educación y salud y discriminación laboral. Frente a este panorama, la aprobación de la Ley 32331 no es neutra e inocente al exigir el uso de baños públicos según el sexo biológico del DNI. La ley desconoce la identidad de género de muchas personas trans y en la práctica refuerza su exclusión. Es decir, en lugar de proteger a una población vulnerable, se legaliza su marginación en espacios públicos, algo que debería generar rechazo y preocupación social. Además, esta ley se basa en prejuicios y estigmas profundamente arraigados en nuestra cultura. Parte de la idea equivocada de que reconocer la identidad de género de una persona trans es una amenaza para la sociedad, cuando en realidad lo que está en juego es el respeto a su dignidad y sus derechos. Este tipo de normas reproducen el miedo y el desconocimiento y la desinformación de promover la inclusión y la empatía. Un punto crítico es que esta ley fue aprobada sin la participación de los colectivos afectados, es decir, sin escuchar a las personas trans ni a la organización que trabaja por sus derechos. Esto refleja una falta grave de diálogo democrático. Las políticas públicas deben construirse con la ciudadanía, no a espaldas de ella, y mucho menos cuando se trata de temas sensibles como la identidad y el acceso igualitario a espacios públicos. En resumen, esta ley no responde a una necesidad real, sino a una agenda basada en temores infundados y exclusión social. Representa una oportunidad perdida para avanzar hacia un país más justo, más informado y más humano con toda su diversidad. Muchas gracias. Desde el análisis jurídico de este caso podemos ver varias problemáticas importantes sobre derechos fundamentales y en el marco constitucional según la ley peruana, ¿no? En primer lugar, la Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación en su artículo 2, numeral 2, estableciendo que toda persona tiene derecho a la igualdad entre la ley y a no ser discriminado por motivos de sexo, género o identidad. Además, Perú es parte de un tratado internacional como los convenios americanos sobre derechos humanos del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que refuerza estos principios y establecen justamente obligaciones claras para proteger los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Algunos expertos en derecho constitucional justamente sostienen que la aplicación restrictiva de la identidad de género en leyes como la 32.3331 vulnera derechos fundamentales reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Es importante justamente cumplir con esto para no tener inconvenientes en el futuro o en casos que puedan conllevar justamente temas discriminatorios, ya que esto está penado, ¿no? Por otro lado, la norma carece de sustento probatorio que justifique las restricciones que impone. No existen evidencias jurídicas ni sociales que vinculen a las personas
tras sus comportamientos inapropiados o riesgos para la seguridad en baños públicos. Estudios de organizaciones internacionales como Humanos, como el Right Watch y la Amnistía Internacional, han demostrado que estas leyes se basan en prejuicios y estereotipos sin fundamentos científicos ni sociales, que vuelvan injustas justamente y arbitrarios desde el punto de vista legal. Esto contraviene un poco con el principio de la legalidad y de la razonabilidad que exigen las normas, en las cuales deben estar basadas en hechos concretos y no en percepciones erróneas o discriminatorias. Por último, la falta de un proceso participativo y de consulta con los sectores afectados, como los colectivos trans y especialistas en derechos humanos, también debilita la validez y la legitimidad de la ley. La Constitución Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la importancia de incluir a las comunidades vulnerables en los procesos legislativos para garantizar la protección efectiva a sus derechos. El Estado peruano tiene la obligación de garantizar un proceso legislativo inclusivo y respetuoso de los derechos humanos, promoviendo siempre un diálogo abierto y transparente que permita poder construir normas justas y que sean equitativas. Gracias. Propuesta jurídica. Nuestra propuesta para cambiar la ley y reconocer la identidad de género. Nuestra propuesta se basa en reconocer el derecho de cada persona a vivir según su identidad de género. Es decir, cómo realmente uno se siente, o cómo se identifica y no solo guiarnos de lo que dice su partida de nacimiento. Bueno, hoy en día muchas personas trans y personas no binarias o personas que pertenecen a la comunidad LGTB viven situaciones difíciles del día a día, ¿no? No solo por no poder actualizar su documento de identidad, sino esto le trae problemas, ¿no? En el ámbito de la educación, del trabajo, de ir al médico, no pueden hacer trámites simples. Por eso nos proponemos que se permita cambiar el nombre y el sexo en los documentos de identidad de una manera rápida, que sea de una manera sencilla y eficaz, sin tener que pasar por tantas cirugías, exámenes médicos o algún tipo de juicio. Esta propuesta no nace de la nada. Hay reglas y recomendaciones internacionales como de la Corte Internacional de Derechos Humanos o de la misma ONU, que dicen claramente que todas las personas tienen derecho a ser reconocidos tales y como son y no a ser discriminados por su identidad. Además, creemos que este cambio debe hacerse de una manera rápida y con la participación de todas las personas en general, organizaciones sociales, expertos en derechos humanos, la comunidad LGTB y todas las personas en general. Así nos aseguramos de que la ley refleje lo que la gente está necesitando. Esto no solo se basa en papeleos, se trata de reconocer vidas, de respetar trayectorias y garantizar derechos, de permitir que todas las personas puedan vivir con dignidad sin miedo a ser juzgados y respetarlos tales y como se sienten. Nuestro país no puede seguir dejando de lado a quienes no encajan en las normas jurídicas, ¿no? Es tiempo de dar un paso adelante, de tener leyes que abracen la diversidad. Es hora de cambiar, es hora de conocer a las personas tales y como son y respetar si se sienten hombre, mujer o cualquier tipo de género. Muchas gracias. Asimismo, podemos plantear unas medidas complementarias para la solución de esta problemática. Como grupo, proponemos 3 acciones claves para abordar esta problemática. Primero, modificar la ley para que reconozca la identidad de género y sea coherente con estándares internacionales de derechos humanos. Segundo, asegurar que exista participación ciudadana, especialmente de los colectivos LGTBIQ+, en el proceso legislativo. Y finalmente, como tercer punto y solución a esta problemática, crear una normativa más inclusiva que respete la dignidad de todas las personas sin excepción, y así que estas medidas no solo busquen cambiar la norma, sino también garantizar un enfoque más humano y respetuoso, debido a que nosotros no nos caracterizamos solamente entre hombre y mujer, sino de otro tipo de personas en la sociedad. Como conclusiones del trabajo, nosotros podemos plantear que finalmente queremos resaltar nuestro trabajo grupal. Hemos formado un equipo dentro de los participantes de este grupo
debido a que nuestra experiencia fue positiva, gracias a una buena comunicación, a la inteligencia emocional que cada integrante aportó. El liderazgo compartido nos permitió organizarnos mejor, escuchar distintas opiniones y llegar a consensos. Aprendimos que para trabajar bien en equipo no basta con repartir tareas, sino también es clave apoyarse mutuamente y mantener un ambiente respetuoso. Hola profesor, hola compañeros, mi nombre es Andrés y evidentemente estamos ante una ley inconstitucional, ante un Congreso con poca experiencia, con poca capacidad para hacer leyes. Que hubiese sido idóneo que haya filtros para hacer esto, ¿no? Que esta ley debió de pasar por muchos filtros. Entonces, hubiese sido idóneo que un Congreso bicameral, que ya va a estar a partir de 2026, en la que diputados puedan presentar su proyecto de ley y que los senadores puedan hacer el filtro respectivo y aprobar o desaprobar estas leyes. De esta manera evitar que, tal como esta ley que viene al caso, y, ¿no?, que es la 32.331, y que muchas otras leyes más sean llevadas al Tribunal Constitucional, que evidentemente transgrede los derechos fundamentales de las personas. Que también este Congreso, al amparo del interés superior del niño, al amparo de esto, prohíbe el ingreso a servicios públicos a estas personas, ¿no?, que tienen esta identidad de género, muy diferente a su identidad biológica. Ahora, el Congreso no ha evaluado el artículo número 1 de la Constitución, que dice, ¿no?, la defensa de la persona humana, el respeto a su dignidad son el fin supremo del Estado y de la sociedad. Entonces, me pregunto, ¿de qué respeto, de qué dignidad estamos hablando? Bien. Ahora, también el artículo número 2, que refiere que toda persona tiene derecho a, inciso 1, integridad moral, integridad psíquica y a libre desarrollo, no ha tenido en cuenta eso, al parecer. Bueno, por otro lado, también se ven muchos vacíos legales debido a la no existencia de tal tipificación del delito, ¿no? O sea, quien desobedece este mandato, ¿qué pena se va a merecer? Lo que demuestra en sí es una mala elaboración de la ley. Ahora, viendo las fuentes de derecho, el Congreso tampoco tuvo consideración acerca de lo que refirió la Corte Interamericana la Corte Internacional de Derechos Humanos, que refiere: la orientación sexual es una parte fundamental de la vida privada de las personas y que está relacionada con el derecho de la identidad y el proyecto de vida que cada uno tenga, incluyendo su personalidad y las relaciones que establece con otros seres humanos. Entonces, también con respecto al derecho comparado latinoamericano, muchos países de América Latina protegen la identidad de género de las personas. Entonces, en consecuencia, en mérito lo expuesto por mis compañeros, se puede, puedo proponer una de las soluciones ante, ¿no?, la ya vigente ley propuesta por un Congreso incompetente, que se declare o se realice una demanda de inconstitucionalidad y que en su oportunidad, ¿no?, esta demanda será declarada fundada. Y también hay que verificar, o hay que rezar, mejor dicho, que en este nuevo Congreso bicameral a partir de 2026 apliquen los filtros necesarios que vengo invocando desde el inicio de mi exposición y acciones pertinentes para la promulgación de estas leyes. Muchas gracias.